Buenas noches, bienvenidas a Energías Esenciales, Vida, Armonía y Equilibrio. Quien les habla es Piedad Eliana Palacios Valencia, terapeuta de medicina tradicional china, y vamos a iniciar la charla de hoy como siempre, hacemos nuestra apertura de, de la advertencia. Entonces vamos a leer. La información ofrecida en esta sala de charlas es dada con propósito educativo y no pretende dar diagnóstico o tratamiento para alguna enfermedad. Aunque los aceites esenciales han sido usados durante siglos con resultados benéficos, recomendamos acudir a su terapeuta o médico de su elección y usar los aceites esenciales como complemento a su tratamiento. Todo lo aquí sugerido son con productos John Lee, ya que no aseguramos los resultados con otras marcas o productos. Hoy el tema de hoy es explorando los beneficios de los aceites esenciales a través de los sentidos. Es la introducción al uso terapéutico de los aceites esenciales. Resulta que nuestros sentidos están en la parte eh, que se centra más acá en la cabeza, que está los oídos, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, que sería pues el toque de las mejillas, la piel. Entonces, bajo ese, digamos, de esto externo, pero en realidad va más allá hacia lo interno, que tiene que ver mucho nuestros órganos, y de ahí obviamente se van manifestando todo aquello eh, que nos llena cada día y nos da ese proceso en esa entrega diaria, en ese nuevo explorar, porque la vida es eso, nosotros somos exploradores y al ser exploradores experimentamos. O sea, la palabra explorando es experimentar. Entonces, cuando nosotros empezamos con ese proceso, obviamente diariamente estamos experimentando, cada segundo estamos experimentando. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de por qué nace la palabra esencial. Uno siempre dice aceite esencial, ¿ya? Si nosotros miramos desde el tiempo de los orígenes de los egipcios, los chinos, desde los tiempos de Jesús, o sea, eso da muchos años atrás, pero muchísimos. Si nada más la medicina tradicional china se habla de más de 5.000 años, entonces imagínense si ya en los chinos ya había en el tema de aceites esenciales, en el tiempo de Jesús ya había aceites esenciales en el tema bíblico. Cuando entramos en la Edad Media, porque es que nunca se ha desaparecido el tema de las esencias, nunca. Eh, Siempre ha existido el aceite, siempre ha existido ese explorar de este mundo de las plantas y poderlas traer hacia un frasquito con todo lo que con ello concierne el cuidado de ese frasco, porque no puede ser cualquier frasquito, o sea, tiene que ser ámbar, algo que proteja de la luz, porque son las formas de la cual un aceite esencial se descomponga, ¿no? En la parte química. Entonces, resulta que en la Edad Media nace la palabra esencial porque es esencial para la vida. De ahí experimentaron muchos procesos ellos en esa época, de la cual notaron que a través de las plantas se protegían de aquellos agentes, para no llamarlo de otra forma, o sea, todas esas cosas, partículas, todo aquello que hay en el entorno que nos puede ser perjudicial para nuestro ser, para nuestro cuerpo. Entonces, y obviamente, si uno mira, por ejemplo, en estos países que manejan estación, o por ejemplo, cuando hay demasiada lluvia, por ejemplo, ahorita que estamos experimentando este tema del cambio climático, que tenemos temporadas de mucha sequedad o temporadas de mucha lluvia, y cuando hay el exceso, por ejemplo, como en la lluvia, la gente tiende a no estar
contenta con ese momento, ese interactuar. Entonces de ahí vendrían al rescate de estas plantas embotelladitas a sacarnos el ánimo para poder entrar en resonancia con nuestro entorno. Entonces por eso ahí uno explora. Entonces explora qué le puede ir bien para ese momento. Entonces ya sabemos que la parte de esencial viene esa palabra porque fue esencial y es esencial para la vida. ¿Qué trascendencia tenemos con, o sea, hay una trascendencia, algo que trasciende en las plantas, cómo nos ayudan? Aparte de tener esa parte química con los alcoholes, los fenoles, los isquiterpenos, los monoterpenos, que es la parte química, o sea, eso es algo que tiene cada planta según la planta, según el terreno, según el entorno donde se está esa planta. Entonces, todo eso hace que esa planta absorba todo y es lo que nos entrega a nosotros. Pero resulta que cuando entra en el proceso ya que se destila, hace que nosotros empecemos en otra resonancia. O sea, ese aceitico, esa gota que nosotros utilizamos, hace que nosotros cambiemos, modulemos a través de esa fragancia, pero va más allá, porque entraríamos a hablar del espíritu de la planta. Recordemos que aquí no se habla muy de individual de una planta, sino de como de el tema de grandes comunidades. O sea, no quiero, es que ya entraría muy en el tema de como de chamanismo, porque es que hablaríamos de seres. O sea, esos seres, en esa botellita está ese espíritu de que fue en un momento dado planta, material, a volverse un líquido espiritual. O sea, se vuelve líquido, o sea, y es volátil. O sea, ni siquiera lo podemos retener dentro de ese frasco. Aunque cuando uno nota, por ejemplo, los que son cítricos, son muy volátiles, así estén dentro de un frasquito. Eh, entonces, ahí es donde hace la trascendencia, nos trasciende a nosotros en un nuevo vibrar. Entonces, ahí experimentamos y exploramos. Entonces tenemos los sentidos consentidos. Tenemos la vista, o sea, la parte de la visión, que es los colores. Ahí nosotros visualizamos todo el color. Inclusive ahí también nosotros vamos perdiendo la visión y ya más adelante vamos a ver el por qué. El oído, los sonidos, en el olfato, la exploración de las fragancias, en el tacto estamos en las caricias y el gusto, los sabores. Entonces, todo está condensado y está en nuestra parte de la cabeza, todo está allí. Entonces, vamos a mirar aquí un poquito en la vista. Entonces, en la vista, ¿quién es el que proyecta esa visión? Tiene que ver el hígado. ¿Quién es, por ejemplo, la expresión cuando uno dice, uy, me comió con la mirada, ¿no? O me puso una mirada de ternura? Entonces, ahí se maneja esa emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del enojo tiene que ver mucho esa expresión de la vesícula biliar porque ella actúa como si fuera un órgano. O sea, se le dicen de las entrañas curiosas. Dentro de los colores manejan el azul, el hígado y el verde, la vesícula biliar. Y ahí tenemos nosotros que dentro de la emoción está la decisión y la indecisión. Por eso es que cuando nosotros no tenemos un buen balance emocional, vamos haciendo una pequeña herida a nuestro órgano. Y dentro de ello, ya, por ejemplo, ya uno va teniendo ciertas dificultades o ciertos deterioros, por ejemplo, en el caso de los músculos y los tendones, y el hígado es el mayor reservorio de sangre. De ahí es cuando, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, del hígado
manda la sangre necesaria para recubrir el endometrio. O sea, estamos tan bien diseñados que todo está balanceado, sino que obviamente nosotros por nuestra educación, por nuestra cultura, entonces no nos enseñan. Yo a veces pienso que yo donde hubiera recibido antes de ser grande, digámoslo así, toda esta información en medicina china, posiblemente otro hubiera sido el camino, no tendría uno tantas cosas. Eh, y dentro de, aquí tenemos, los puse aquí en nota, dos aceites, el tanaceto azul, que es el Blue Tansy, que resulta que cuando se destila es de color azul. Y el limón se nota ese verdorcito en ella. Entonces, resulta que el tanaceto azul nos ayuda como a alivianar esa carga en el hígado y el limón nos ayuda a estimular esa vesícula biliar y nos ayuda a concentrar. O sea, mire que todo tiene su razón de ser. O sea, no es como a la ligera. Y obviamente nos va ayudando a hacer un equilibrio. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos teniendo deficiencia en nuestro ojo, obviamente el ojo lo enmarca, o sea, el mayor regente es el hígado y es la madera en medicina china, pero resulta que en nuestro ojo está todos los reinos mutantes allí, todos están funcionando ahí, la humedad, la lágrima, todo está allí, el agua, todo, todo. Entonces, hay que tomar en cuenta que no es o sea, el regente es la madera, pero de igual ahí están todos los otros reinos mutantes, en pequeñas medidas. Tenemos aquí el oído, que entre la medicina tradicional china es el riñón y la vejiga. Su color es el negro, su actividad o su expresión está dentro del miedo y la responsabilidad. Y obviamente que cuando nosotros no hemos tenido un buen proceso, resulta que a nosotros no nos enseñan como a tener ese sentido de que a nosotros nos proveen. Entonces, cuando, por ejemplo, uno no tiene como el mando, tener el lazo entre las manos para llevar las riendas de ese caballo, resulta que a nosotros nos entregan sí las riendas, pero el caballo es llamado. Entonces el caballo sigue, ta, 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 y uno va allí detrás de ese caballito. El caballo viene siendo como ese guía o ese ser superior que nos lleva, pero nosotros tenemos miedo que cruzó un río que si de pronto estaba hondo o que de pronto no. Entonces nos va dando, o que tenemos la responsabilidad y se nos sale de mano, entonces ya entramos en miedos. Entonces eso hace que vaya deteriorando poco a poco lo que es el órgano en sí, que es el riñón. Entonces ahí ya nosotros miramos las diferentes situaciones que se presentan a nivel del riñón. Lo más, digamos, pequeño sería los dolores lumbares, ¿no? Eh, Hay muchos que llegan y le dicen a uno, es que la cama la que no me deja dormir, yo les digo, no es la cama, tienes alguna situación, algún miedo detrás, hay algo que hay allí que no te deja, ¿no? Entonces ahí ya, por ejemplo, en la expresión ya dentro de lo que es el oído, ya nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, si hay temas de no buena escucha o de que de pronto hayan molestias allí o exceso de cera. Bueno, muchas situaciones se nos puede presentar ahí. Pero también dentro de nuestro oído, nuestra oreja, nuestro contorno, aquí también están influyendo los otros reinos mutantes, o sea, no es solamente allí, o sea, el mayor regente viene siendo el agua y dentro de ello el riñón, pero obviamente aquí tenemos otros mecanismos, otros reinos mutantes que nos están acompañando con ello. Si nosotros miramos, la oreja nos forma como si fuera un feto, entonces ahí nos está mostrando
que es del sentido del agua. O sea, allí siempre va a estar. Si nosotros miramos a nivel bíblico, también dentro de ello nos muestran que todo origen estuvo en el agua. Entonces, miren, ahí iniciamos. Agua, el anterior que vimos, la madera, aunque aquí no nos puse consecutivo, pero vamos relacionando. Tenemos al corazón, aquí en el olfato. Entonces, tenemos en la medicina tradicional china el corazón y el intestino delgado. Su color es el rojo y tenemos la alegría o la tristeza. O sea, hay dos posiciones ahí. O sea, el emperador se aflige cuando hay alguna situación. E inclusive el emperador, o sea, que es el corazón, y es donde a un ladito está nuestro espíritu como órgano, él se mantiene muy protegido. O sea, se trata de siempre de darle las mejores condiciones de que no se hiera. Y una de las formas, por ejemplo, el olfato, es donde viene también ahí a relacionar esos recuerdos o esa situación, o sea, todo es acoplado. Y aquí más adelante vamos a ver también que el pulmón es del recuerdo, pero muy acoplado hacia el corazón. Y si nosotros miramos físicamente un cuerpo humano, en la parte superior están los pulmones y el corazón, y ya iba bajando hacia riñones, hacia el hígado, hacia el vaso páncreas. Entonces ahí vamos mirando que la estructuración nuestra es muy bien hecha. Cuando utilizamos el olfato, obviamente por la nariz respiramos, llega hacia los pulmones, pero todo se correlaciona. Inhalo y ahí ya tomo algo, ¿no? Algo dentro del entorno. Entonces, cuando yo llego y agarro un aceite esencial, una gotica, ese aceite entra, va hacia los pulmones, se irriga, eso en cuestión de segundos, irriga, ya manifiesta en el corazón, en mi espíritu, paz, alegría, según la situación que esté viviendo. Entonces, ahí nosotros podemos ver que a través del olfato, a quien se da esa pauta, esa experiencia, esa exploración, es a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Tenemos el tacto, que en medicina tradicional china viene siendo pulmón, intestino grueso, y que va en el reino mutante del metal. Su color es el blanco, de ahí nos lleva el recuerdo, nostalgia, melancolía. La melancolía sería lo que hiere, ¿no? Porque uno puede tener nostalgia. Yo puedo recordar aquí un momento y volverme nostálgico un segundo y pasa la hoja. Pero si yo llego, recordé algo y entro en melancolía, se queda instaurado. Y eso también puede herir nuestros pulmones y puede llevarnos a esas tristezas profundas, porque un recuerdo nos puede llevar a una melancolía, a una tristeza muy profunda, a un dolor muy profundo en el cual va a herirnos. Y obviamente de ahí vendrían diferentes situaciones en las cuales estaríamos nosotros confrontando ese momento, ese instante en el cual no logré resonar y no logré dar la vuelta a la página. Entonces, ahí también nosotros podemos mirar cómo a través del tacto, y obviamente cada uno tiene una expresión. Y pasamos aquí al gusto, y dentro de la medicina tradicional china viene siendo la tierra eh, como reino mutante, y tenemos aquí al vaso páncreas y el estómago. Su color que influye es el amarillo, y su posición está en la reflexión y en la obsesión. Obviamente lo que nosotros no debemos de hacer es obsesionarnos, pero uno, pues, somos humanos, estamos experimentando, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos, pasamos inmediatamente la vuelta, pero cuando nos obsesionamos por cualquier situación,
estamos ahí en ese piense, 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 piense y no salimos de eso, ya es obsesión. Si nosotros miramos, como siempre les he dicho, en el anterior no les dije, pero ahí están vinculados todos los reinos mutantes, o sea, cada uno está haciendo su tareita dentro de su pequeñez, pero dentro de su macrocosmos, en el sentido de órgano, en este caso el gusto es en el vaso. Entonces nosotros, si nosotros miramos, aquí nuestro diente es la prolongación del agua, la lengua se maneja por el tema del corazón, porque del embrión mismo se formó un pedacito pequeño iniciando el corazón y ya cuando se prolonga la lengua, por eso es que la expresión del corazón tiene que ser muy sincera, pero mire que ahí está, aquí en nuestra boca. Entonces, todos los jugos, todo lo que se genera en nuestra boca, todos los reinos mutantes están allí. Entonces, dentro de eso, nosotros percibimos. O sea, yo, por ejemplo, cuando tomo un plato de comida, uno lo primero que hace que oler. Y ahora días veía un programa y los que estaban ahí decían, uy, no, eso no huele tan bien. Entonces la chica decía, sí, no huele tan bien, pero es muy rico. Entonces nosotros vamos acondicionándonos. Y resulta que a veces los olores que no nos gustan, pero detrás de ello puede haber algo mucho mejor que va muy bien para nosotros, a nuestro cuerpo. Entonces, ahí vuelvo y les digo, es la parte cultural. Como le digo a algunos pacientes, amigos, a nosotros tenemos que dejar de un lado los prejuicios y experimentar, explorar. Es muy importante y no perder la oportunidad de darnos nuevos sabores, porque aquí con el gusto tiene que ver el sabor. Entonces aquí ya entramos un poco, aquí les traje algunos aceites individuales que se proyectan dentro de cada reino mutante, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver dentro del agua, que ya vimos que es riñón y, y vejiga, y tenemos el limoncillo, las bayas de enebro, el árbol del té, el clavo y el tomillo. Cada uno de ellos va a nutrir en su momento esa agua, según la situación que también estemos experimentando. Hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros somos una historia de vida. Y dentro de esa historia de vida que hemos estado explorando durante tanto tiempo, desde antes de nacer, desde nuestra concepción, estamos explorando. Cuando nacemos, cuando estamos en proyecto ya de crecer, cuando nos educan, cuando estamos en esa experiencia. O sea, cada momento es una experiencia, es una exploración. Entonces allí si nosotros, según la situación que estemos viviendo, podemos nutrir nuestra agua a través de cualquiera de estas plantas que tenemos aquí. Y ya pasamos a la madera, que viene siendo tanaceto azul, menta, limón, lima y romero. Cada uno de ellos nos va a ayudar a centrar, a que equilibre. O sea, cada punto aquí que vamos a ver, todos son de equilibrio y armonía. Y en todos vamos a ver, todo es un proceso de esa gran manifestación. Y dentro del fuego tenemos la rosa, el jazmín, la naranja y la lavanda, en la cual cada uno de ellos nos va a dar esa vigorosidad. Si uno nota, la rosa es tan espiritual, tan de una conexión mayor que nos lleva a eso, ¿no? A conectarnos. El jazmín también nos ayuda a conectar y a liberarnos de situaciones de prejuicio. La naranja nos ayuda a que esté animoso, o sea, que tengamos ánimo, que ese corazón sea animado. La lavanda nos ayuda a estar en mejor comunicación con nosotros mismos y con el entorno. En la tierra tenemos la manzanilla romana, el romero, el jengibre y el eneldo en el cual todo nos ayuda a que
centremos esa tierra, a ese vaso, a ese estómago, a que nuestro páncreas esté resonando bien. Y ahí podemos ir a centrar. Y dentro del reino mutante del metal tenemos el eucalipto, el ciprés, el clavo y la menta. Si uno mira, cada uno de ellos mueve. En especial el ciprés lo que hace es que yo mueva esa emoción. Recordemos que el metal es el recuerdo, es la nostalgia, es la melancolía. Si yo tengo alguna situación estancada allí, el ciprés lo que hace es moverme esa situación. Entonces, pero resulta que cuando yo nombro todos estos aceites aquí, ellos también van a estar interactuando dentro de los otros reinos mutantes. O sea, recuerde que nada es, todo es dinámico, tiene movimiento. O sea, ahí nosotros, según nuestra situación de vivencia, de esa exploración que hemos tenido, vamos explorando cuál va resonando con nosotros. Aquí pasamos a ver unas mezclas en las cuales nosotros podemos también apoyarnos en el agua purificación. Y purificación tiene citronela, lavandina, melaleuca, eh, de pronto se me escapa alguno, pero ellos me ayudan a nutrir el agua. Todas las situaciones que yo esté pasando por el agua, toda esa situación de emociones estancadas del agua, o sea, ya hablamos del miedo, y cada uno me da obviamente una situación, ¿ya? O sea, yo aquí no voy a hablar mucho de situaciones patológicas, pero cualquier situación que sea a nivel geniturinario nos puede ayudar a moverlo. Tenemos la madera, que sería el valor, y recuerden que dentro de valor está el tanaceto azul, el incienso, el geranio, la picea mariana, y el camporero. Cada uno de ellos tiene, dentro de todos los reinos mutantes, podemos utilizar valor sin ponernos a decir, pero está muy enfocado a estabilizar también esa madera, ¿no? Esa emoción. Nosotros, por ejemplo, ahí tenemos alguna situación que se nos esté presentando y valor es una muy excelente opción, aunque ya tenemos el nuevo valor. eh, pero cualquiera que podamos tener en nuestras manos y utilizarlo va a estar bien. Y tenemos dentro del juego Joy, y Joy, tenemos ahí dentro de Joy 10 plantas, 5 florales, 3 cítricos y 2 plantas que son la palma rosa y el cilantro, en el cual nos ayuda a armonizar. Solamente la bergamota nos ayuda a sintonizarnos en nosotros mismos, a amarnos, porque a veces el que menos a veces amamos, uno dice, ah, yo te amo, pero a veces uno mismo no se ama. Y uno también cuando uno dice, yo me amo, obviamente es darse lo mejor hacia uno. Y eso que no me estoy enfocando mucho en la parte material, sino en la parte espiritual, o sea, yo me tengo que dar mi espacio de meditación, mi espacio de oración, mi espacio de encuentros con otras personas, otros seres en los cuales yo puedo entregar, pero me doy esa pauta hacia mí. Tenemos la tierra con el digeser, el digestivo, y ahí tenemos también varias plantas en las cuales nos va a ayudar a armonizar esa parte de la tierra, ese estómago, ese vaso. Entonces ahí tenemos varios, el jengibre, el cilantro, el anís, a los que me están llegando ahorita. Y tenemos dentro del metal el RC, y también podríamos traer a los que consiguen en el extranjero el Raven. Esas dos mezclas nos ayudan mucho a balancear esta parte del sentido de armonizar, de dar ese equilibrio a lo que es los pulmones. Y recordémonos, todos están allí como enfocados, pero a la final están en todos los reinos también. O sea, nos ayuda a dar un balance general. ¿Cómo podemos hacer esas
pautas de ese uso. Lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué intención voy a tener? ¿Hacia dónde dirijo mi intención? Y la intención a veces uno dice, es que yo intenciono sanarme. No, vas más allá de ello, ¿no? O sea, la intención va a que ese aceite recorra y entre hacia el pulmón y vaya directo hacia una situación estomacal que tengo. Ahí es intención, ¿ya? Entonces, es importante que yo tome esa gotita, ya sea que me lo aplique en la planta de los pies, en la mano, lo inhale directamente en la zona, pero la intención, lo active, lo inhale y lo intencione hacia donde quiero. Si es una situación emocional que no me deja fluir, si es alguna molestia, aunque todo viene de la emoción hacia la molestia, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos darle mayor enfoque y ya utilizar, por ejemplo, si inhalo, si me lo tomo, si lo pongo en mi difusor o en mi vaporizador, si me doy una caricia a través del masaje. Un masaje a veces no, pues a veces uno dice que lo ideal es que sepa hacerlo, ¿no? Pero es solamente como la mamá. Las madres, ninguna bien experimentada a saber hacer un masaje, pero cuando llega uno de niño se caía y se daba un golpe, llegaba llorando de la mamá y la mamá le decía a uno, sana, que sana, colita de rana, y no sana, sana mañana, y ¡pum! Se le despabilaba a uno el llorar y si estaba doliendo todo se espalía porque las manos de las mamás son sanadoras. Entonces, si yo aplico mi intención a través de ese masaje, inhalo y exhalo aplicando el aceite, estoy direccionando mi intención. Entonces, recuerden bien, inhalo y en la exhalación hago mi movimiento del masaje. Entonces, tenemos varias técnicas en las cuales hemos ido aprendiendo durante todo el tiempo y aquí los vamos a recordar. Y dentro de esas técnicas, que por ejemplo, libero y suelto en 4 pasos, fue una técnica que fue revelada a Seidy Morales, nuestra gran coach maestra del movimiento Vida Sana, y ella nos enseñó, ¿no? Que nosotros podemos utilizar 4 aceites, sea mezclas, sea individuales, y utilizarlos diariamente para estar liberando todo aquello que esté estancado. Y lo hacemos obviamente en 4 pasos. Eh, Puedo hacerlo directamente aplicándolo en los pies, dentro de aquí el abdomen, si hay un tipo de estancamiento de la palabra, aquí en la garganta y en nuestra coronilla. Puedo hacer esas pautas. O puedo llegar y tomarlos de aquí e intencionarlos, sin utilizar directamente eh, el enfoque pues, de pies, abdomen. O sea, puedo vehiculizarlo en varias formas, ¿ya? Tenemos también la técnica Raindrop, que es una técnica para mí muy, muy buena, en la cual tenemos 9 aceites esenciales y hay la mezcla del B6, que es aceite vehicular, y la mezcla del Orthovis, que es aceite esencial con aceite vegetal. Entonces, todo ello se hace en planta de pies y en la espalda. Es una técnica en la cual se utilizó los principios de la técnica Vitaflex, que nace de Deltive, sino que se retoma nuevamente como en el siglo XIX por un francés. Y en la técnica de la espalda tiene que ver con los indios Lakota, en los cuales ellos, nace esa técnica cuando ellos iban a la aurora boreal a canalizar, a intencionar la aurora boreal y que traer esa aurora boreal y canalizarla en el cuerpo. Entonces ahí ellos llegan y armonizaban el cuerpo. Pero cuando cierran la frontera de Canadá, porque eso es hacia la zona de Canadá y Estados Unidos, entonces se le impide ese retorno hacia a recoger la aurora boreal, a verla, a canalizarla.
Entonces, a raíz de eso, ellos generan una técnica en la cual estos movimientos se hacen muy sintonizados como la aurora boreal, ¿no? Replegar, de recoger, porque así se mueve la aurora boreal. Tenemos la técnica del oído, en la cual utilizamos 4 aceites esenciales, según donde nosotros estemos, pero digamos el básico aquí tiene que ver el helicrisol. Curiosamente, el helicrisol nos ayuda aquí al tema del oído, que ya estaría como digamos canalizando el reino mutante del agua, o sea, los riñones. Sin embargo, el helicrisol nos ayuda a, a balancear la madera y como apaciguando el enojo. Entonces, si uno mira, o cuando yo me enojo, altero mi presión arterial y cuando uno se le sube la presión, uno puede tener situaciones de oído, tener, por ejemplo, situaciones de ruiditos allí, o que se me elevó el tema de la cera, va ahí con el tema de ese reino de la madera que está todo alterado. Entonces, hay muchas cosas y que todo va consecutivo con lo otro, o sea, cada uno se genera y cada uno se controla en los reinos mutantes. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y tenemos al detox, y el detox es aplicar aceite esencial con la técnica VitaFlex en la planta de los pies. Hay veces nosotros tenemos cualquier desbalance y nos hacemos esa terapia en los pies y eso es muy reconfortante para nuestro cuerpo. Vamos a pasar. Entonces aquí les dejo la biografía que es la guía de los aceites esenciales, esta edición. Tratado de la sanación en el arte del soplo del maestro José Luis Padilla Corral. Aquí le dejo un momentico mis redes sociales, el Facebook, que está como Piedaliana Palacios Valencia, el Instagram como Terapeuta Piedaliana, y WhatsApp y Telegram está el número aquí, que es el 301-439-7041, para los que quieran de pronto realizar algún tipo de consulta. Entonces, muchas gracias. Entonces, voy a parar un momento la grabación. Vamos a abrir cámara. Ujú. Bueno, ahora sí. Bueno, aquí tenemos nuestro oído. ¿Están viéndola bien? Ahí nuestra orejita. ¿La ven bien? ¿La están viendo? Sí. Sí, claro que sí. Ok, listo. Gracias. Bueno, aquí tenemos nuestra orejita. Si nosotros miramos dentro de nuestra oreja, obviamente aquí tenemos muchos puntos y cada uno conecta. Por ejemplo, en esta parte de aquí de la curvatura tiene que ver mucho el tema del Chen, o sea, todas situaciones psíquicas que nosotros tenemos, ¿ya? Aquí en esta parte de abajo podemos trabajar mucho la parte digestiva y aquí ya, por ejemplo, ya nos genera temas de columna, así pues dándoles a grosso modo. Entonces, dentro de la técnica del oído, nosotros tenemos que llegar a explorar, o sea, palpar, qué sentimos. Hay veces uno llega y toca y uno siente como nodulaciones, situaciones que se están presentando allí. Entonces, uno comienza a palpar. Cuando vamos a aplicar nosotros aceites esenciales, no debemos de tener nada de aretes, o sea, todo lo que tengamos así, tenemos que quitarlo. Y cuando vamos a hacer también la técnica de raindrop, todo eso, tenemos que quitarnos todo lo que sea de metálico, no podemos tener nada, pues, ¿vale?
Entonces, cuando yo llego y aplico el aceite, por ejemplo, aquí, nuestra posición de la oreja sería así. Voy a retirar aquí este. Entonces, aquí, o sea, mi orejita está puesta aquí así. Entonces, yo llego y tomo, como tenemos una acá y la otra, después de que ya hemos hecho la exploración, y ya sabemos qué es lo que hay, si hay, pronto yo paso aquí mi dedo y se estanca, no desliza, entonces hay una situación ahí de el cual hay un obstáculo, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos una gota de aceite o dos y lo repartimos dentro de nuestras deditos y pasamos aquí a nuestro huequito y entornamos. Hay que tomar en cuenta que tenemos que tener nuestras uñitas perfiladitas porque si no aruñamos. Entonces aquí hago círculos, ¿ya? Lo unto. De ahí paso a hacer, después de que he hecho ese atornillamiento, paso a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces hacia atrás, 9 veces hacia abajo, 9 veces hacia arriba y 9 veces hacia el frente. Aquí yo me puedo apoyar con mi dedito pulgar y hacer este movimiento, ¿ya? Entonces, de ahí paso, toda la misma técnica es igual. Siempre atornillamos y los movimientos hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba y hacia adelante. Luego, cogemos nuevamente otras gotitas más de aceite y ya lo aplicamos en todo nuestro entorno de nuestra oreja, toda la orejita, en la parte de atrás, aquí toda esta zona, y luego lo direcciono lo que me quede hacia lo que es nuestra mandíbula, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo he o sea, aplicado toda la zona, toda la orejita, y lo que me quede hacia la mandíbula, ¿ya? Entonces son generalmente 4 aceites, según donde nosotros estemos, vamos a conseguir. Entonces los básicos dentro de la misma terapia son el básico, que lo conseguimos prácticamente en todo lado, es el helicrisol. Este no puede faltar, ¿listo? Pero resulta que hay veces no lo tenemos, entonces podemos utilizar Panagüey, que ahí tiene helicrisol, aunque tiene clavo, menta y gauteria, pero bajo la situación que estemos, de pronto hay una molestia, con dolor, entonces podemos apoyarnos con Panagüey. Y dentro de ello tenemos las bayas de Goya, perdón, perdón, las bayas de Goya. Es el Juniper, que son las bayas de enebro, ¿ya? Y las bayas de enebro, pero toda la técnica es igual. Aplicamos el aceite, nos entorchamos, los movimientos hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, hacia el frente, y luego nuevamente lo aplicamos en todas las goticas, en toda nuestra orejita y lo llevamos hacia nuestra mandíbula, el sobrante. Entonces de ahí tenemos el geranio y el incienso, pero resulta que, pues por lo menos en Colombia lo que es el geranio y las bayas de enebro no lo conseguimos, pero tenemos lavanda, tenemos purificación, tenemos joy, que ahí contiene geranio. Entonces, con estos aceites también nos podemos apoyar para hacernos nuestra técnica del oído. Entonces, ya saben, cuando ya hemos terminado de hacer nuestra técnica y volvemos y exploramos nuevamente nuestra orejita, vamos a notar, o sea, lo curioso en lo que cuando yo he experimentado con otros pacientes es que se amplía la zona de la orejita, o sea, es de uno. Y hay veces la persona tiene situaciones fuera del oído, o sea, alguna situación que esté presentando y esto le va a ayudar hacia acá. Y verdad, a veces manifiestan que se sienten mejor o se sienten livianos. O sea, dentro de la medicina china, a esto le llamamos microsistema de la oreja. Pero ¿quién es el mayor
regente allí? El agua. Y el agua es riñones y vejiga. Entonces, para que lo tomen en cuenta y escríbanme si hay alguna pregunta